Mira, lo que se vivió en Caracas anoche, específicamente en el municipio Libertador, es lo que se ha vivido durante varios días ya a lo largo y ancho del país. Caracas no escapa del drama que se vive en Venezuela, donde estamos padeciendo una dictadura abierta. Ayer el pueblo de Caracas protestó, y recuérdate que esto es un pueblo que ha estado asediado, reprimido. El dictador ha convertido el municipio Libertador en su guarida final y ha evitado que el oeste de Caracas, específicamente el municipio Libertador, saliera a protestar, que las zonas populares puedan manifestarse, pero ayer sonaron cacerolas en todo el municipio Libertador y sobre todo en las zonas más populares, en rechazo a un dictador que suspendió el derecho al voto en Venezuela, que desconoció el Parlamento Nacional y que viola derechos humanos sistemáticamente. Ante esa situación de un dictador que eliminó las elecciones, gobierna sin parlamento y viola derechos humanos, por supuesto, todo el país tiene más de 20 días en una auténtica rebelión pacífica, democrática y constitucional, y Caracas no es la excepción. Y ayer se expresó y, por supuesto, sufrió los embates de la dictadura que ha pasado en muchísimas ciudades de Venezuela en estos días, donde colectivos actúan en complicidad con las Fuerzas Armadas para disparar a las viviendas, a las residencias de las personas por el solo hecho de cacerolear o protestar contra el gobierno, bombas lacrimógenas lanzadas directamente dentro de apartamentos de edificios, causando, bueno, imagínate tú, daños de todo tipo, no solo patrimoniales, sino afectando la salud y poniendo en riesgo la vida de los venezolanos, y eso llevó a una situación luego de saqueo y de toda índole, en una especie de Caracazo reeditado, donde pues lo que destacable hoy es decir que Caracas se le alzó al dictador y que lamentablemente fue víctima de la misma represión inconstitucional, violatoria de derechos humanos que ha sufrido todo el país a lo largo y ancho en estos días. Nuestra protesta es nacional. Lo demostramos con marchas récord nunca antes vistas en Venezuela, pero que no solo se han hecho en Caracas, sino en todas las capitales de estado e incluso en estados donde han protestado hasta 3 ciudades de esos estados de forma paralela. Y es todos los días. El gobierno se limita a 7 cuadras de una avenida en Caracas, preparándolo con traslados y trasladando toda su militancia a un mismo sitio, y es por eso que cuando nosotros convocamos a ese plan Zamora de mañana a la misma hora, lo dejamos al desnudo ante Venezuela y el mundo de que no tienen ninguna capacidad de movilización espontánea, no tiene apoyo popular, y que por el contrario la resistencia democrática sí está en la calle, en todos lados y a toda hora, reclamando derechos constitucionales, declarando que se restituya el hilo constitucional en Venezuela, reclamando que haya un cronograma electoral, que se respete a la Asamblea Nacional, que se liberen a los presos políticos y que cese la represión más atroz nunca antes vivida en Venezuela, de la cual, por cierto, la fiscal general se pronunció ya, acusando y calificando la represión oficial como actos de lesa humanidad. Nosotros, la causa R, está recabando los datos de todos estos abusos que se han ocurrido, no solo anoche, que fue por supuesto un día especial, sino que ocurren todos los días y en todas partes, para ir al despacho de la fiscal, tomarle la palabra y para que pueda actuar en consecuencia, ahora ya documentando cada caso y se establezcan responsabilidades de lo que es sin duda ya un régimen represor, autoritario y dictatorial, que tiene que cesar en esta actitud para abrirle paso a la democracia. Tiene que convocarse elecciones, tiene que respetarse la Asamblea Nacional y que sea el pueblo quien decida su futuro, porque al final estamos reclamando es por eso. Un pueblo que no tiene hoy nada que perder, porque no tiene comida en su nevera, porque no tiene medicinas para curarse y que padece la crisis más grande del mundo. Y recuérdate que este es un país que prefirió su libertad antes que una dictadura con opulencia económica como la que vivimos aquí hace más de medio siglo con Marcos Pérez Jiménez. Este pueblo siempre ha optado y ha preferido por la libertad y la democracia. Y si hace más de 50 años lo hicimos con un régimen donde no había ni siquiera esta crisis económica, ahora cuando hay hambre en la calle, con mucha más razón este pueblo seguirá en su lucha por rescatar el derecho fundamental al voto, por rescatar la vigencia de la Constitución y porque la democracia renazca en Venezuela para bienestar de todo el pueblo.
Mira, en Venezuela no hay garantías constitucionales y por eso es que estamos en rebelión constitucional, para restituir justamente esas garantías que hoy no existen en Venezuela. Estamos en una dictadura, yo creo que eso hoy en día lo reconoce el mundo y el pueblo lo asumió como tal y es por eso que está dando esa lucha. Ahora, por supuesto que estamos en un régimen orwelliano, al estilo Corea del Norte, donde ellos tuercen la verdad y aprovechan una censura que existe para tratar ellos de fabricar mentiras. Mentiras como, por ejemplo, de que la marcha de ellos fueron de 3 millones de personas, cuando fue totalmente lo contrario. La demostración de pueblo la dio los sectores democráticos. O la que tú acabas de señalar de que la violencia está de nuestro lado. No, mira, la violencia es que aquí se haya suspendido arbitrariamente el referéndum revocatorio. Violencia es que no se haya convocado oportunamente, como manda la Constitución, las elecciones a gobernadores. Violencia es que se desconozca la Asamblea Nacional que fue elegida por el voto popular. Como violencia es la represión que se está haciendo a una juventud a la cual se le está llamando terrorista, que no es otra cosa que un llamado al genocidio. O violencia es, por ejemplo, tener un pueblo sometido al hambre para que te agradezcan unas bolsas de comidas racionadas como si fuera tu gran obra. Todo eso, o a la escasez de medicina que cobra vidas diariamente en Venezuela, ni hablar de la violencia real del AMPA, que hoy actúa en complicidad con el propio gobierno. Bueno, los violentos son ellos, es esta dictadura violenta. Nuestro pueblo es pacífico y está protestando contra todo eso. Y quería aprovechar para responder oficialmente en nombre de la causa R a ese nuevo llamado de diálogo absurdo, ridículo que hace nuevamente el dictador. Que si no pudo honrar un diálogo avalado por el Vaticano y se burló de él, bueno, mucho menos ahora uno donde propone nada menos que a José Vicente Rangel y a Germán Escarrá como veedores de esa situación. Bueno, hay que decirle contundentemente, porque además lo hemos discutido dentro de la MUD, aquí el único diálogo posible es el voto, son las elecciones y es la restitución plena de la Constitución, entendiendo que estamos en una ruptura del hilo constitucional y que necesitamos que se reponga definitivamente el Estado de Derecho de Venezuela, que se respeten los derechos humanos de la población, que se reconozca la Asamblea Nacional, que se libere los presos políticos, que se establezca un canal humanitario y que por supuesto se dé un cronograma electoral. No será con esa trampa reencauchada del diálogo que el dictador Maduro salga de esta. Tendrá que respetar la Constitución y tendrá que actuar en consecuencia o asumir en todo caso su responsabilidad ante la historia de quedar como un tirano que tiene sometido al pueblo a su peor tragedia.